Derecho civil. Bueno, el derecho civil. El derecho civil está integrado por todas aquellas reglas de derecho específicas a cada pueblo que imprimen ciertas características propias de cada legislación. Pues al hablar del jus civile, como es conocido por los romanos antiguamente, los jurisconsultos romanos se referían a él como aquel que estaba reservado solo para ciudadanos romanos, del cual eran excluidos peregrinos o extranjeros o gente que no era de Roma. Bueno, pues estos eran conocidos, esto era conocido como el jus proprium civilum romanum. En otras palabras, pues el jus civile es el derecho de las civitas, es decir, derecho de ciudadanos, tomado como el término en el sentido del Estado. También esto se derivaba de la costumbre y además estaba integrado por todas las disposiciones emitidas por comicios, el concilio de la plebe, por los senados consultos, la jurisprudencia y la decisión del emperador, es decir, que eran fuentes de derecho civil. La costumbre, la lex rogata, los plebiscitos, el senado consulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Patria potestad. La patria potestad. La patria potestad le pertenece al jefe de familia, quien es el que ejerce sobre sus descendientes que forman a la familia civil agnática. Bueno, pues en consecuencia esta patria potestad es ejercida por el ascendiente mayor varón de edad, o sea, el varón mayor de edad. Bueno, la patria potestad es creada para proteger los intereses familiares en todos los sentidos y a través de un jefe que es el pater familia en este caso, con plenos poderes para salvaguardar pues, los intereses del grupo. En una primera etapa, en realidad, pues únicamente una institución que protege antes que nada los intereses. Esa institución protege antes que nada los intereses del pater familia, quien pues, la familia de quien la ejerce. Bueno, en otro caso los derechos, en otras palabras, los derechos estaban de su lado, todas las obligaciones del lado de las personas sometidas a él. En este sometimiento no cambiaba por razón de edad ni por circunstancias de matrimonio lo que decía el padre familia. En un principio la autoridad paternal fue semejante a la autoridad, antiguamente era conocido como el padre familia, se asimilaba, tenía cosas similares a la relación con el amo y el esclavo, que ejercía de tal forma tanto sobre la persona, sobre los bienes, tanto como la persona, los hijos, los bienes, el alimento. Sin embargo, poco a poco esta enérgica autoridad fue perdiendo poder y desapareciendo hasta que se convierte en lo que viene siendo actualmente una relación de mayor igualdad con derechos y deberes para padres e hijos. Iustae nuptiae, o iustum matrimonium, a la unión conyugal monogámica, llevada a cabo de conformidad con las reglas del derecho civil romano. Modestino define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos. El matrimonio está constituido por dos elementos. Uno que es objetivo, que consiste en la convivencia del hombre y la mujer, y otro que es de carácter subjetivo, que consiste en la intención de los contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer. Elemento que se llama affectio maritalis, que la affectio maritalis se exterioriza por el honor matrimoni. Esto es el trato que los esposos se dispensan en público, o sea, muy especialmente el que el marido de la mujer
quien debe compartir el rango social de aquel y gozar de la dignidad de esposa. En este caso me toca hablar sobre la disolución del matrimonio, o más bien conocida como divorcio. El divorcio se dividía o se podía promover, o lo podías tú exigir mediante obviamente pues el juzgado de ese entonces, pero se podía dar, mejor dicho, por mutuo consentimiento. Si uno de los cónyuges tenía la culpa, si se podía, o sea, si era unilateral, y el divorcio de bona gratia. El divorcio por mutuo consentimiento era el que ambas partes estaban de acuerdo con el divorcio, pero en este caso, según Justiniano, se les daba un castigo. ¿De qué consistía en este castigo? Que si ya se divorciaron, no se podían casar dentro de 10 años. Y eso se ve más adelante con el divorcio de unilateral. El divorcio de culpa de uno de los cónyuges es cuando, en el caso del marido, comete adulterio, o ya estando en la relación, o sea, ya casado, se va a un tuburio, o en su caso visitaba a otras mujeres, pues ya para obvias cosas. Y en el caso de la mujer, la manera que se podía disoluir el matrimonio era que podía repudiar al marido. ¿De qué manera? Si éste intentaba prostituirla, o la mujer simplemente porque se le dio la gana acusar falsamente a su marido de adulterio, y cualquiera de ellos podía alegar cualquier caso de repudio, ya que el atentado contra la vida, las injurias graves, la sevicia y el crimen de alta traición. Obviamente, pues ya todos sabemos que es un crimen de alta traición. Y obviamente, pues aquí dice algo que se llama, o sea, repudiar. Dice repudium en latín. O sea, era una declaración unilateral. Pero es por eso que cuando llegamos a la parte de la declaración unilateral, es la que dice que sin existir causas legales para la disolución del matrimonio. Y en cuyo caso de que eso pasara, cuando se reconoce el matrimonio, se sanciona al cónyuge que lo haya promovido. En este caso, si el que le echó a perder es el marido y él lo promovió, pues se le va el castigo. Si en el caso fue la mujer y el marido le echó a perder, obviamente la mujer lo promovió, y obviamente pues a ella se le pone el castigo, y puede ser viceversa. El divorcio de bona gratia, o sea, era aquella separación que se fundaba en circunstancias que hiciese inútil la continuidad del vínculo, o sea, que fuese inútil el matrimonio. Sería por caso de impotencia, ya sea sexual, o en el caso de que literalmente tampoco el marido sea alguien que tenga mucha, o sea, cruelmente diría maderado. Y el otro sería cautiverio, o sea, que literalmente esté muy así oprimido ese matrimonio, o sea, que no puedan salir, no puedan hacer nada por X o Y motivo. La castidad, o sea, si en este caso, cuando se habla de castidad, obviamente es algo sobre si la mujer es virgen o no, pero sí es muy cuestión de temas religiosos para los romanos, o ingreso a órdenes religiosas, o sea, si la religión te daba ciertas órdenes.
lo mismo, o sea, adquiriéndolo la castidad, o sea, poniéndolo igual con la castidad, porque pues obviamente la religión dicen que si no llegas al matrimonio virgen, no te puedes casar, y es una tontería porque tampoco el hombre es virgen y obviamente puede mentir, no, sí, yo soy virgen, en cambio la mujer no, porque pues antes tenía una obsesión rara de probar la virginidad de la mujer, y esas serían las razones de un divorcio, en el caso pues de Bona Gratia, y eso fue el tema de cuestión de los divorcios. Y entonces hablamos un poquito de lo que fue el divorcio por mutuo consentimiento, divorcio por culpa de uno de los cónyuges, el divorcio de declaración unilateral y el divorcio de Bona Gratia. Esos son los 4 divorcios que podrían dar. Es una unión marital de orden inferior al justum matrimonium, pero al igual que este, es de carácter monogámico y duradero, de igual modo reconocido por la ley, siendo totalmente diferente de cualquier relación de carácter pasajero, las cuales eran consideradas ilícitas. Esta especie de matrimonio nació como consecuencia de la prohibición de realizar justae nuptiae, cuando existía la desigualdad de condición social entre los futuros cónyuges. Y según Paulo, solo se podía tener una concubina y siempre y cuando no existiese mujer legítima. Esto quiere decir que esta unión es también monogámica, con la salvedad de que si un filius familias llevaba a cabo una unión de este tipo, no era necesario el consentimiento del pater, ya que la mujer no entraba a formar parte de la familia agnática del marido, y los hijos nacidos de esta unión serían la condición de la madre y no la del padre, no pudiendo por tanto, pues ejercer la patria potestad. Consecuentemente, los hijos nacían sui juris, que este tipo de unión también fue frecuente entre el funcionario de provincia, o sea, del ciudadano romano, y una mujer de dicha, o sea, de pues, la dicha provincia, ¿verdad? Y a partir de Constantino, el padre podía legitimar a los hijos, y con Justiniano se les reconocen ciertos derechos a la herencia paterna, permitiéndose también que el concubinato se convirtiera en matrimonio legítimo. La tutela es el poder dado y permitido por el derecho civil sobre una cabeza libre a efecto de protegerla en virtud de que a causa de su edad no pueda defenderse por sí misma. La incapacidad de una persona sui juris puede obedecer a cualquiera de las siguientes 2 causas: por falta de edad, por razón del sexo. Tutela de los improberes. La función primordial del tutor era el buen manejo de la fortuna del pupilo y no la de ocuparse de forma directa de su guardia y educación. Debía efectuarse un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo para que con base al mismo le fueran restituidos. De no hacerse tal inventario, se consideraría al tutor culpable de fraude. El deber fundamental del tutor era conservar intacto el patrimonio del pupilo. Un requisito introducido por Justiniano es que el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su pupilo, y si esta circunstancia se diera no al principio de la tutela, sino durante ella, debería renunciar al cargo. El poder dado al tutor no es equivalente a la patria potestad, sino más bien una facultad que tiene como objetivo la protección de los pupilos. Para poder ejercer la tutela era necesario cumplir con ciertos requisitos. Primero era ser libre, ser ciudadano romano de sexo masculino y tener más de 25 años. Las cosas por las cuales se podía poner fin a la institución de la tutela eran por dos razones: que atañen directamente al pupilo o relaciones con el tutor. Las primeras podían ocurrir por haber llegado a la pubertad, por muerte o por cualquier una de las captas de Newsham. Si era de la mínima, estaría frente a la abrogación. En el segundo caso figura la muerte del tutor, la circunstancia de esta sufrirá captus emitio, la existencia de una casa para seguir desempeñando el cargo encomendado o bien por ser destituido. Al término del desempeño de su cargo, el tutor deberá en todos los casos
en todos los casos rendir cuentas al pupilo en relación con los bienes cuya administración le fue encomendada. Tal obligación estaba sancionada por el actio tutelae y en caso de que éste no fuera correcta o faltasen bienes, tendría que cubrir el doble de su valor. El tutor tenía obligaciones de rendir estas cuentas bajo inventario en relación con el efecto al principio del desempeño de sus funciones. En ese momento, el pupilo era asistido por un curador. La tutela perpetua de las mujeres. La mujer en el principio estaría siempre bajo la tutela de una persona, pues que su capacidad estaba limitada para llevar a cabo determinados actos que pudieran comprometer su patrimonio. La tutela perpetua en las mujeres podría pertenecer a cualquiera de los tres tipos que ya conocemos: la tutela testamentaria, legítima o dativa. La curatela, según la ley de las 12 tablas, estaba bajo el régimen de curatela. Los locos y los pródigos con posterioridad también se nombraron curadores para sordomudos y enfermos mentales. Además, se les nombraba un curador en todos los casos a aquellas personas sui menores de 25 años, pero mayores de 14, es decir, aquellos individuos que por razón de la pubertad ya no estuvieran bajo el régimen de tutela. En algunos casos especiales se nombraba un curador para el pupilo bajo tutela cuando éste tenía que recibir las cuentas del tutor. El curador estaba encargado de administrar los bienes del pupilo o bien de dar su consentimiento a aquellos actos celebrados por el menor de 25 años. Curatela de los fiuros. Los fiuros y pobres eran siempre sometidos a la institución de curatela. Esto podía ser de tres tipos: testamentaria, legítima o dativa, rigiendo en ella las mismas características que para la tutela. Curatela de los pródigos. Aquellas personas que sin causa justificada dilapida el patrimonio de la familia heredado de sus ancestros y que, como ya es sabido según la estructura de la familia romana, correspondía a todo el núcleo familiar. Aunque fuese el único que estuviese en posibilidad de administrar, cuando se presentaba esta circunstancia, los afectados podían solicitar al magistrado que se les declare en estado de interdicción y quedar automáticamente bajo la curatela de sus agnados. Curatela de los menores de 25 años. Las facultades intelectuales del individuo son más lentas en su desarrollo que las facultades físicas. Si se considera que aquel individuo varón mayor de 14 años pero menor de 25 se encontraba en circunstancias de desventaja intelectual frente a los individuos que rebasaran esta edad. Para evitar esta desventaja es que la ley Platerio señalaba las circunstancias de que tales individuos, debido a su inexperiencia, están bajo el régimen de curatela. Curatela de los pupilos. El pupilo impuber, por excepción, puede estar también sujeto al régimen de curatela junto con el de tutela, y esto lo vemos exclusivamente en los siguientes tres casos: si existe un proceso entre el pupilo y el tutor, si el tutor interrumpía temporalmente su tutela, si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo y mientras se nombraba a otro tutor.